Y recibimos en estos momentos al diputado nacional y candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Pablo Cervi. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes Silvio y Juan Manuel y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por estar aquí, acompañándonos. Gracias a ustedes por el espacio que siempre nos reciben también. Bueno, qué manera de tirarnos flores, qué manera de tirarnos flores. Y también nos acompaña, ¿sí? Jorge Taylor, ¿sí? Candidato a vicegobernador, por Juntos por el Cambio. Y te damos la bienvenida, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy buenas tardes. Sí, llegando medio así a las apuradas. A ver, si tenemos buen audio ahí de Jorge. A ver, estamos solucionando unos temitas técnicos. Así la audiencia te escucha. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Más o menos. Está saliendo del mic de Pablo. A ver, Jorge. ¿Ahora sí? No, pero ahora lo vamos a solucionar el tema. Mientras tanto le vamos consultando a Pablo, que ayer formó parte de uno de los hechos más lamentables, ¿sí?, de los últimos tiempos, de la historia democrática de la República Argentina, que fue la apertura de las sesiones ordinarias de Congreso de la Nación, por parte del presidente Alberto Fernández, donde vimos a un Alberto Fernández en un primer momento pasivo y luego fue demostrando su personalidad bipolar, tan peligrosa, ¿no es cierto? Pues en un primer momento uno lo ve a Alberto Fernández. Yo estoy con Aníbal Fernández por el tema de la inseguridad, después vamos a hablar de ese punto. Pero lo ve a Alberto Fernández y ve un verdadero inútil. Pero estamos hablando también de un cínico, y es un cóctel explosivo. Pero obviamente nos interesa y mucho conocer lo que viviste ahí en el recinto, al momento de escucharlo ahí en vivo y en directo. Lo tenías enfrente, Pablo. Sí, la verdad que un espectáculo que dantesco, ¿no? Sí, y que realmente con la situación que está el país, cumpliéndose este año 40 años de la reinstauración de la democracia, digamos que es un hecho para celebrar justamente en un ámbito como es el Congreso y con la Cámara de Diputados y la de Senadores juntos, como es la Asamblea Legislativa. Realmente un discurso que en vez de buscar comunir a los argentinos, resaltar los valores de la democracia, concretamente buscó dividir y le habló a su electorado, ¿no? Un discurso claramente electoral. Y no solamente a su electorado, sino que tenía el comisariato político al lado, donde no hacía gestos, pero continuamente la miraba a Cristina. Y de hecho, gran parte del discurso, y sobre todo el final, que uno normalmente se dice que deja lo más importante, lo que quiere resaltar sobre el final, es hacer, un ataque muy fuerte a la Corte Suprema, increíble, a la ciudad de Buenos Aires, por haber sido la Corte Suprema quien defendió la quita de recursos que había hecho el gobierno nacional intempestivamente. Y por otro lado, también acusar a los miembros de la Corte, así como a la justicia, de estar asociados con medios de comunicación y con empresarios para atacar al gobierno. Realmente una cosa increíble. Y de que también acusar a la justicia de que de alguna manera meterse en otro poder diciendo que la posible condena o el juicio que se le está haciendo a Cristina es injusto. Realmente por eso digo una cosa, realmente cuando estabas ahí decís, esto me parece mentira que estemos escuchando esto. Y después, que básicamente ha sido la agenda de todo el año pasado y lo que viene de este año, tanto en el Congreso, en senadores como en diputados, que es la agenda de la vicepresidenta y sus problemas con la justicia. Realmente. No podemos avanzar porque el planteo de juicio político a la Corte paró toda la actividad. Anteriormente había sido el querer modificar la composición del Consejo de la Magistratura. Todo en pos de postrar a la justicia, de querer avanzar sobre la justicia y que no se investiguen los hechos de corrupción tan graves que se han cometido. Jorge, si bien no estuviste ahí, obviamente viste el discurso, escuchaste, tuviste el displacer también de hacerlo. Precisamente también queremos conocer tu mirada, ¿no es cierto? Y tu evaluación al respecto. Bueno, ahora sí me escuchan bien. A la perfección, bienvenido, Jorge. Buenas tardes a todos. Sí, coincido totalmente con lo que ha dicho Pablo. Pablo estuvo presente allí. Yo creo que todos los ciudadanos yo no escuché el discurso en su totalidad, porque debo de reconocer que me aburre y me enoja ese tipo de acciones que son antidemocráticas, que son totalitaristas, sí. Claro, que justamente en vez de, como dijo Pablo recién,
de haber aprovechado una oportunidad extraordinaria para poner de resalto los valores de la democracia, se dedicó horas a disminuir justamente esos valores. Por lo tanto, me cansó, no lo escuché todo, pero coincido totalmente con lo que ha dicho Pablo. Bien, y un día, a ver, un día antes, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue el tratamiento que, bueno, finalmente estuvo el debate, votaron y se convirtió en ley esta historia? La moratoria. ¿Qué opinas al respecto? Y realmente, bueno, de hecho, votamos desde todo el bloque Juntos por el Cambio, votamos en contra de esta moratoria. Demagógica total. Sí, pero básicamente es sumar más carga, más presión inflacionaria, porque esto no se dice como... Ya de hecho el sistema previsional argentino más de la mitad se financia con impuestos y con emisión, entonces esto es agregarle más presión. De alguna manera uno entiende que hay gente que no ha hecho aporte durante su vida, pero... y es una realidad de la economía de la Argentina, que hay un 40% en la informalidad, o sea que cada vez va a haber más de este tipo de problemas. Pero la realidad es que se había planteado, de hecho, un dictamen de minoría que planteaba una alternativa que de acuerdo a los años de aporte, porque esto plantea que aquellos que les faltan años los puedan cubrir de alguna manera cobrando menos, claro, o con un bono que cubra esos años. Y nosotros habíamos planteado una alternativa que se cobrara una jubilación acorde a la cantidad de años que se hayan hecho y que de última termina siendo similar, pero con otro costo para el Estado. Y no se aceptó, así que realmente preocupados porque estas medidas demagógicas siguen sumando presión. También tuvimos que sufrir el escrache los diputados que de alguna manera por parte de no la gente de de ATE, la gente de los empleados de ANSES, estar nuestras fotos en las delegaciones del PAMI diciendo que somos los que estamos condenando a un montón de gente a no poder jubilarse. Entonces también eso se hizo un planteo, unas cuestiones de privilegios que no se le dio mucha importancia, ¿no? Realmente que esto de aparecer en fotos, si hubiera sido de otro lado y con la historia de nuestro país, es compleja, ¿no? Pero bueno, la realidad es que se terminó aprobando esto, que termina siendo más costo para el país y bueno, y también nos genera alguna preocupación a nosotros de quienes también acompañaron esto, ¿no? Desde la provincia, bueno, y desde que también repercute en el sistema previsional de la provincia, ¿no? Porque es un sistema previsional que viene soportando presión durante mucho tiempo y bueno, que no se tengan en cuenta los intereses también de la provincia de Neuquén. No, y a su vez, bueno, lo lamentable de todo esto también, los cordobeses votaron, el bloque que conforma la gente de Schiaretti votaron a favor, tengo entendido, ¿o no? Sí, ellos sí dieron quórum también el bloque del Topo Rodríguez, que es de Camaño, Graciela Camaño, que también terminaron entre ellos y la izquierda, terminaron dando quórum. Y bueno, representante de Neuquén, que es aliado a algunos dirigentes del PRO, terminó sentándose en una banca que es del MPN, donde dice que estar fuera, y también votando con el kirchnerismo, ¿no? Vamos, Juanmi. Bueno, yo quería traerlos un poco a la política local, porque los hemos tenido a los dos en el piso, también telefónicamente antes, cuando eran ambos precandidatos a gobernador, y ahora los vemos ya en una fórmula establecida, definitiva, ¿no? Candidato a gobernador y vicegobernador por Juntos por el Cambio. Quería preguntarles cómo fue ese proceso, ese ensamblado de los equipos, de las propuestas y bueno, cómo están trabajando también y cómo están armando Juntos por el Cambio en el interior de la provincia de Neuquén, donde bueno, van a llevar también candidatos a intendentes, concejales en muchísimas localidades, ¿no? Yo te puedo contestar porque en realidad creo que fue la última vez que estuve con ustedes acá en el piso, que hice referencia a la necesidad de que la política fuera consecuente con lo que la sociedad nos estaba pidiendo, que era acordar, que fuéramos capaces de acordar. Cosa que la política de la provincia del Neuquén estaba demostrando que, una falta de capacidad para hacerlo. Y creía yo ya en ese momento, bastante antes de empezar a las conversaciones con Pablo, de que en Juntos por el Cambio de la provincia del Neuquén teníamos que ser capaces de acordar. Y estaba seguro que lo íbamos a poder hacer porque había tenido algunas conversaciones previas con Pablo y con la gente de la UCR y del ARI,
Y creo que lo que el corolario de esto es una demostración de que la política puede acordar en función de intereses de cambio. Y el cambio se va a dar únicamente cuando, en este caso, la coalición Juntos por el Cambio sea capaz de llevar adelante un proyecto común, que es lo que estamos dispuestos a hacer nosotros, y de hecho hemos avanzado muchísimo en la compatibilización de los proyectos que yo les he comentado acá en el piso en algunas otras oportunidades, y los proyectos que viene impulsando Pablo, con lo cual creo que estamos en muy buen camino. Y por otro lado, para contestarte, en el interior de la provincia, nosotros logramos... ¿Vos tu campaña, vos la comenzaste en el interior de la provincia? Sí, bueno, yo había hecho la pre-campaña en la provincia por casi un año, y eso nos dio lugar a tener contacto con muchísimos afiliados del PRO en toda la provincia, y hizo posible de que tanto desde la UCR como del PRO y también del ARI lográramos tener candidatos en muchas localidades, sobre todo de las más importantes de la provincia. Tenemos candidatos a intendente y concejales en San Martín de los Andes, con un candidato que es ahora somos todos Juntos por el Cambio, pero él es afiliado al PRO, sí. Un joven muy talentoso y muy preparado, que creo que va a ser el próximo intendente de San Martín de los Andes. Lo mismo pasa en Junín de los Andes, donde también tenemos una candidata que es del PRO, lógicamente acompañada después, de la misma manera que en San Martín de los Andes, de un primer candidato a concejal que es de la UCR, y así distribuidos entre los partidos que componemos la coalición. En Zapala hemos logrado una construcción realmente fantástica, me parece muy, muy buena, con un candidato a intendente muy reconocido en Zapala, y que creo que también va a ganar en Zapala, a pesar de que en Zapala el candidato del Movimiento Popular Neuquino es Carlos Kopman. Y Carlos se ha movido, ha trabajado bien, pero la sociedad zapalina creo que ve con muy buenos ojos lo que ha construido Juntos por el Cambio allá. Y después en algunas localidades menores, como Traful, como Aluminé, como Mariano Moreno, hemos logrado también construir una propuesta propia de Juntos por el Cambio, y acá más cerca, en Cenillosa, y acá en Centenario, y en Neuquén Capital. Por lo tanto, en todas las localidades que yo he nombrado, y creo que no me he olvidado alguna, puede ser que sí, después Pablo me corregirá, pero hemos construido opciones auténticas de Juntos por el Cambio, que me parece que van a ser lo que va a elegir la población que busque justamente el cambio, porque el cambio es absolutamente necesario. Pablo, ¿qué demanda la gente en la calle, en las recorridas que ustedes están haciéndose, tantísimo tiempo, no solamente en Neuquén Capital, sino en el resto de la provincia? ¿Qué demanda la gente? Bueno, ahí y Jorge decía que la campaña empezó por el interior, y creo que para nosotros fue fue muy importante para nosotros el interior, para poder sostener Juntos por el Cambio, inclusive en la UCR también, para poder sostener esta estructura, fue muy importante el interior. Y hoy hay dos Neuquén distintos, ¿no? Uno que está vinculado a Vaca Muerta, que está con la actividad hidrocarburífera, y otras localidades, otros sectores que están con necesidades muy distintas, ¿no? Uno va a Zapala y hace 20 años estaba mejor que ahora, había más actividad económica, ¿no? No se enteraron de que estaba Vaca Muerta. O el norte neuquino también, con la falta de infraestructura o las deficiencias que hay, y donde muchos habitantes viven del Estado y tienen que depender muchas veces del político de turno, del puntero, para
tener trabajo o que no tener problemas. Entonces, hay unas asimetrías muy importantes y yo le decía el otro día, parece que hay habitantes de primera y de segunda en Neuquén, ¿no? Porque depende de la localidad donde estés, tenés acceso a salud. En el norte, por ejemplo, hay problemas, la mortalidad infantil es del doble que lo que tiene Neuquén Capital, porque faltan ginecólogos, faltan pediatras, porque no consiguen vivienda, porque no hay, y eso es una realidad que se da mucho, ¿no? En el sistema de salud, en las localidades que faltan médicos, no es la misma oportunidad que tiene de estudiar alguien que está en un centro urbano grande que las localidades del interior. Entonces creo que hay diferencias de ese tipo. Problemas comunes hoy es la inflación, que quizás excede a lo que es la provincia, pero también es un tema que preocupa y mucho. Pero sí, la falta de infraestructura es una queja común, esto de la falta o calidad en el sistema de salud, que supimos tener un sistema de salud que era de los mejores de Latinoamérica hace unos 30, 40 años, y hoy la verdad que está muy degradado, al tope que el principal hospital que tiene la provincia, que es el Castro Rendón, se llueve el quirófano, que es uno de los de más alta complejidad, que hay una lluvia no tan grande y se inunda, ¿no? Entonces, realmente hay deficiencia de infraestructura que creo que hacen una mala administración de los recursos, porque Neuquén tiene una cantidad de ingresos más que importante, tiene 3 veces más por habitante que Mendoza, o 2 veces más que Río Negro por habitante, hoy está casi al nivel o supera a la ciudad de Buenos Aires en el ingreso por habitante, y así todo no alcanza para llegar el presupuesto. El año pasado la provincia se tuvo que endeudar para llegar a fin de año, ¿no? Y tenemos una de las deudas más altas, el nivel de endeudamiento más alto que del país, ¿no? En la provincia de Neuquén. Entonces, creo que también hay un déficit de administración, un serio problema de administración de los recursos que con lo que ingresa Neuquén, tranquilamente administrándolo bien, podríamos tener para cubrir estas necesidades básicas, ¿no? Y propuestas, proyectos en torno a estas falencias que estás destacando, que vos estás viendo, que ustedes están viendo como candidatos. ¿Qué le tenés que decir a la gente? ¿Qué tenés para decirle a la gente para que se queden tranquilos que va a cambiar esta realidad que estás viendo? Y en principio, antes cuando preguntaban por la fórmula, la verdad que para mí es muy grato compartir con Jorge, con quien veníamos charlando, pero básicamente ahí compartimos valores, ¿no? Los dos venimos de la actividad privada, los dos nos tocó administrar recursos escasos como es en lo privado, y estamos acostumbrados a gestionar y a cuidar el dinero, y creo que eso es un gran aporte a Neuquén hoy, a la mala administración que tiene Neuquén. Realmente hoy una provincia muy mal administrada, que se derrocha, o sea, haciendo una buena administración de los recursos se podría hacer infraestructura, se podría ahorrar. Si uno toma de ejemplo la ciudad de Neuquén, ¿no? Con la administración de Pechi Quiroga, donde el 70% del presupuesto iba a sostener el Estado, y más y a veces 30 o más se podía destinar a infraestructura. De hecho, uno ve Neuquén Capital cómo ha progresado, cómo tiene todas las obras que hizo Pechi, fue en base a una administración eficiente y tener recursos disponibles del presupuesto para hacer obra con capital propio, sin tener que salir a buscar. Y creo que ese es el desafío que hay por delante con los recursos que tiene la provincia de Neuquén. Bien administrados, se podría hacer infraestructura, se podría hacer las rutas que se necesitan para el turismo, la infraestructura que se necesita en las ciudades, que creo que es una de las grandes falencias que hay, como también brindar servicios básicos de calidad como es la salud, la educación y la seguridad. También me gustaría Jorge, agregar, solamente como un elemento que también lo he puesto de manifiesto durante todo el año pasado, pero que hoy lo vemos con muchísima claridad con Pablo, y es que hay que hacer una reestructuración muy importante del Estado en función de la eficiencia del Estado. O sea, los trámites que tiene el Estado y las trabas que hay burocráticas, administrativas, que traban el desarrollo y que hacen dificilísimo el emprendimiento privado, deben ser eliminadas. Y nosotros lo vamos a eliminar. Vamos a hacer de tal manera de que el emprendimiento privado tenga no solo trabas, sino que sea incentivado. Hay incentivos que ya tenemos pensados y que vamos a explicarle a la sociedad en los próximos 2 meses que quedan de campaña para disminuir la intervención del Estado en la consecución del desarrollo. Pero además hay que hacer también una reforma fiscal, de tal manera de que la presión fiscal sumada entre provincia, nación, provincia y los municipios no ahogue a la actividad privada, porque es con la actividad privada que se va a desarrollar la economía
y se puede hacer con la política que nosotros vamos a aplicar, se va a ver una explosión de desarrollo en la provincia del Neuquén, porque como dijo Pablo, los recursos están, pero lo que falta son las condiciones. ¿Piensa en un estado más chico? Obviamente, ¿no es cierto? Más pequeño. Un Estado eficiente, creo que es la palabra. Donde también se reconozca, o sea, porque muchas veces se denosta al empleado público cuando uno dice este tipo de mensajes, parece que es sacar gente o ver. La realidad es que... Pero puede haber puentes también, del empleo público al empleo privado. Al privado también, si uno de alguna manera frena el ingreso al Estado, también se va achicando por una cuestión de que se van jubilando, pero también hace falta el empleo público, porque no, por eso digo que está muy denostado, pero en función de lo que decía Jorge, que tenemos que entender que todos, inclusive quienes ocupamos un cargo de responsabilidad, estamos al servicio de los contribuyentes, ¿no? Y lo que hay que entender, y esto decir, pues muchas veces uno va a hacer un trámite y parece que te están haciendo un favor. La realidad es que el quien está cubriendo un puesto público, lo que tiene que hacer es cómo solucionarle la vida al contribuyente, porque hay que entender que ese contribuyente con sus impuestos te está pagando a tu sueldo. Y hay que hacérsela fácil, porque esto también es sentido común. Si la haces fácil, más gente, puesto que hablaba antes del 40% de la economía informal, hay un 40% que no paga impuestos. Si lográramos que el 80% o el 100% pagara impuestos, todos pagaríamos menos y podría funcionar más, habría mayor capacidad de generar empleo, de generar otras cuestiones. Jorge también hablaba de los municipios, también los municipios tienen su rol. El otro día estuvimos en Plotier, por ejemplo. Plotier tiene una tasa comercial, que es una licencia comercial que es altísima, es casi un ingreso bruto porque es un porcentaje de la facturación es muy alto. ¿Y qué han logrado? Que la mayoría de las empresas de servicios petroleros se vayan de Plotier a otra localidad que cobra menos impuestos. Entonces también eso plantea que hay una cuestión de coparticipación, que creo que es una discusión que hay que dar, porque hay municipios que han crecido mucho y han quedado atrasados en la cantidad de dinero que reciben. Pero creo que son todas discusiones que hay que dar para buscar la forma de cómo hacemos competitivas las distintas localidades, buscar qué actividad se puede desarrollar hacia el interior, porque hoy fuera del eje Neuquén Capital y Añelo, donde está el desarrollo de Vaca Muerta y algunos lugares donde hay turismo, es muy difícil que haya iniciativa privada en el interior y que tenemos que generar empleo de calidad para esto que decía antes de que los jóvenes nos piden en el interior. Hay lugares que viven del empleo municipal, una empresa provincial o subsidio. Y la única forma de tener un trabajo es esa. Entonces, tenemos que darle un trabajo, que se pueda generar trabajo privado, que les va a dar la libertad que quieren, si no tienen que depender de un político o un puntero que si se enoja con ellos, le corta el plan o se tienen que ir del pueblo. Entonces, son las cosas que tenemos, estas dos realidades que hablábamos en Neuquén. Por supuesto que hay que generar las condiciones también para que se desarrolle Vaca Muerta, que los neuquinos seamos parte, que las empresas neuquinas seamos parte de desarrollo, pero también esta diversificación de la matriz productiva, no solamente en actividades, sino que haya un desarrollo armónico de toda la provincia, y eso, como decía Jorge, con políticas fiscales, incentivos, pero también generando las condiciones es como se desarrolla, pero para eso hay que planificar, cosa que hace muchos años que no vemos en la provincia. Ustedes recién hablaban, entiendo que tiene que ver con las propuestas de desarrollo económico, ¿no? La baja de impuestos, desburocratización. Ahora, hay otro tema que también es importante a la ciudadanía. Hoy está muy en boga, por ejemplo, por lo que pasó en Rosario. Nosotros acá, por suerte, estamos lejos de lo que pasa en Rosario, pero que es la inseguridad, ¿no? Y que cada vez también se está sintiendo más en todas partes de la provincia, en el interior, pero también en Neuquén Capital, en el centro. Entonces, digo, que ¿tienen alguna propuesta pensada en cuanto a la seguridad, que es uno de los problemas que más aqueja a los ciudadanos también en términos generales? Sí, en un tiempo más, sobre fin de mes, estaremos presentando el plan de gobierno con las propuestas concretas, pero sí es un tema que venimos analizando con los equipos técnicos y la seguridad, como bien decías, también Neuquén antes era considerado tranquilo y hoy, si uno ve la tasa de homicidios, estamos en los más altos de la Patagonia y dentro de los 6 o 7 a nivel nacional, ¿no? Cuando Neuquén era una provincia tranquila en cierta manera, y tenemos indicadores de consumo de sustancias peligrosas, por ejemplo de cocaína, de los más altos del país, reconocido por el gremio petrolero, que más del 50% de los empleados tienen algún tipo de consumo de sustancias peligrosas. Entonces, creo que es un tema que hay que dar un abordaje integral, con fuerzas de seguridad bien preparadas, respaldadas políticamente, porque vimos como el gobernador ante un hecho de seguridad fue a ver a aquel que había agredido a la fuerza de seguridad y no al policía, ¿no? Nosotros en eso tomamos el ejemplo de Patricia Bullrich cuando dijo: yo no voy a tirar un gendarme por
por la ventana, ¿no? Digamos, primero hay que bancar a la fuerza de seguridad, después si por ahí alguno comete un error o un ilícito habrá que juzgarlo, pero políticamente hay que bancar a la fuerza de seguridad porque son las que tienen que tener el monopolio de la fuerza y ejercerla, y no puede ser que en la calle los violentos lo tengan, ¿no? Como en muchos casos pasa en Neuquén, que te cortan una calle, que te impiden ir a trabajar, que se pierden un montón de días. Y en esto hago un paréntesis, pero la refinería de Plaza Huíncul, cuando se decide en vez de ampliar la de Plaza Huíncul, ampliar la de Luján de Cuyo, la excusa que pone es que la de Plaza Huíncul tiene 30 días perdidos por mes por cortes, bloqueos a la refinería, cuando en Mendoza no tiene ningún día perdido. Entonces, a la hora de definir dónde hacer una inversión, se va al lugar que tiene menos problemas o tiene más seguridad jurídica. Claro, el nivel de conflictividad no es muy alto en la provincia. Claro, conflictividad. Y ahí pasa por una justicia que no funciona, una justicia que no es independiente, y en muchos casos, en el caso de los delincuentes, también una puerta giratoria que la policía te dice, yo lo agarro, lo meto preso y resulta que al otro día está suelto. Entonces, creo que es un abordaje integral y con una decisión política, una justicia que realmente funcione también, ¿no? Y una fuerza de seguridad equipada, preparadas y con respaldo político. Jorge. No, perfectamente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. Le agregaría nada más que uno de los enormes errores que ha cometido los distintos gobiernos del movimiento popular neuquino durante años y años es querer solucionar los conflictos con apaciguamiento. Los conflictos se solucionan resolviendo el conflicto, no apaciguando el conflicto. Y lo que ha hecho la provincia del Neuquén permanentemente es lograr apaciguar el conflicto fuera de la ley, no siempre dentro de la ley. Cuando se viola la ley, hay que corregir esa violación de la ley y hay que encarrilar el conflicto para terminarlo al conflicto y encarrilar el problema dentro de la ley. Lo que se ha hecho en la provincia del Neuquén es resolver los conflictos con apaciguamiento, que le llamo yo, que es resolverlo fuera de la ley. Bueno, está bien, violaste la ley, pero yo te voy a dar una parte o te voy a dar algo para que te quedes con algo. Y este fue la fórmula de solución de conflictos que nosotros vamos a cambiar. ¿Cuándo van a presentar el programa de gobierno? Ya lo tienen presente, obviamente, lo tienen estipulado. Estamos, la fecha concreta no la tenemos definida todavía, pero va a ser sobre fines de marzo que estaremos haciendo una presentación, seguramente les vamos a avisar e invitarlos, pero bueno, también es reciente, hemos conformado la fórmula, nos han tenido bastante ocupados con cuestiones legales y presentaciones, que la verdad que no ha sido fácil y hemos sufrido con Jorge, y la verdad que venimos sosteniendo el espacio Juntos por el Cambio y los valores que representa. Nos han querido hasta buscar la vuelta de que no participemos, ¿no? De alguna manera intentando proscribirnos o que no Juntos por el Cambio no esté dentro de la oferta electoral a la hora de que el votante vaya a emitir su voto, ¿no? Cosa que quitarle inclusive al votante un derecho a sufragar, ¿no? Que es un derecho que está reconocido internacionalmente. Y bueno, hemos ido subsanando todas estas cuestiones y hoy estamos en carreras, estamos con el nombre Juntos por el Cambio, pero también eso nos ha llevado y consumido tiempo y energías. Y hoy estamos abocados a la campaña, a recorrer la provincia. Con Jorge estamos haciendo muchos kilómetros, recorriendo, yendo a visitar a referentes en distintas localidades y a la par trabajando los equipos técnicos en propuestas que hay que unificar, lo que traía Jorge con lo que tenemos, pero ya la verdad que nos entendemos y como decimos, que hable uno u otro, estamos con el mismo idioma y eso es importante y la verdad que nos llevamos bien porque muchas veces las fotos son parece que se acoplan o que las fórmulas, pero la verdad que nos entendemos bien y estamos trabajando en equipo. En el mismo equipo, porque a veces tengo un amigo que dice es importante jugar en equipo, pero si es en el mismo equipo mejor. Bueno, nosotros estamos en el mismo equipo y Jorge ha aportado también equipo de consultores que realmente de primer nivel que nos han aportado una calidad a la campaña que creo que realmente nos entusiasma en las oportunidades y posibilidades que tenemos, ¿no? En este mes y medio que nos queda de hacer una muy buena campaña y acceder al gobierno provincial. Poco, pero muchísimo tiempo. Así es. Además de lo que dijo Pablo, es importante remarcar que, yo lo digo en forma un poco de chiste, pero me gusta decirlo.
Nosotros vamos a presentar el plan de gobierno, ninguna duda. Ahora, nos gustaría que los demás también presenten planes de gobierno, porque hasta ahora no hemos visto nada. Y no veo que le pregunten tanto a los que vienen gobernando la provincia mal durante tantos años, cuál es su plan de gobierno. Si es el mismo, entonces vamos a seguir con lo mismo, estamos muy mal. Me imagino que cuando decís no veo que le pregunten tanto, no te referís a nosotros porque sabés que nosotros preguntamos todo. No lo digo por vos, digo, me gusta decir, de la misma manera que se nos exige a nosotros, que lo vamos a hacer, por supuesto, le vamos a decir a la sociedad lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es muy importante que la sociedad vote un proyecto, no solamente que vote personas en las cuales tendrá confianza, que es lo que también vamos a intentar que hagan, porque el cambio se hace con una estructura de confianza de la sociedad en sus dirigentes, ¿no es cierto? Pero además le vamos a explicar el proyecto. Lo bueno sería que los otros también digan cuál es el proyecto, porque hasta ahora no he escuchado ninguno yo. ¿Y ejes de campaña? Sí, para sumarle a lo que decía Jorge un poco, y la realidad uno ve... uno de los candidatos de las dos versiones del MPN fue hasta hace poco parte del gobierno y de hecho está en una banca del partido, entonces te cuenta la realidad como si la vieran de afuera. Y actualmente el candidato oficialista es el vicegobernador y plantea las cosas como que lo viera de afuera, ¿no? Que lo relatan, que no fueran parte del gobierno. Desde un vicegobernador tiene posibilidad de la legislatura, si ve cosas que no funcionan, de plantear y plantear cambios. Pero parece que relatara la realidad desde afuera, ¿no? En este caso. Y Ejes estamos trabajando en lo que hace al desarrollo de Vaca Muerta, la energía, no solamente lo que hace a Vaca Muerta, sino también energías alternativas, en planteos de cómo agregarle valor también a la energía dentro de la provincia de Neuquén, porque eso puede generar trabajo no solamente en el área donde están los hidrocarburos, donde se explotan, sino también en otras áreas de la provincia, así como también que generar diversificar la economía, diversificar, o sea, eso sería diversificación vertical, que es agregar valor, generar, destilar dentro de la provincia o generar valor agregado. Tenemos la planta de Arroyito de agua pesada que puede generar amoníaco, que a partir de ahí se puede generar hidrógeno azul, que es un combustible que Europa con esto de la guerra lo está necesitando, así como también se puede hacer fertilizante, que Argentina es un gran consumidor e importador de fertilizantes y justamente los proveedores son Rusia o Ucrania, ¿no? de fertilizantes. Y con esto de la guerra ha generado un problema que nos ha aumentado mucho los costos a Argentina, cuando nosotros tenemos el gas y una planta como la de Arroyito que tiene una planta de amoníaco mucho más grande que la de Profertil, que es la fábrica de urea más grande que tiene el país, ¿no? Y una fábrica importante a nivel mundial. Entonces, en Arroyito podríamos generar hidrógeno, o sea, amoníaco para generar hidrógeno para exportar a Europa, que es un combustible que se está buscando y mucho, o generar fertilizante, ¿no? Que es una alternativa de agregarle valor. Por otro lado, lo que hace la producción, a diversificar la matriz productiva, esto que se hace no solamente en actividades, sino lo que decía antes, en regiones, ¿no? Porque hoy tenemos una concentración de la actividad. El 90% de los impuestos provinciales se recaudan en la zona de Confluencia y Añelo, ¿no? Vinculado a Vaca Muerta, de la actividad comercial y la actividad del Estado, que está muy concentrada en Neuquén Capital y alrededores. Entonces necesitamos no solamente que haya otras actividades, más turismo, podemos 180.000 hectáreas que se pueden poner bajo riego en la provincia y generar alimentos también para Vaca Muerta, para el desarrollo. Hay un sinnúmero de actividades. ¿Por qué no? Que ahí hay que dar una discusión muy importante. Neuquén tiene unas tarifas de electricidad más caras del país. ¿Por qué no, si producimos la energía eléctrica, generar riego, generar alguna industria electrointensiva con alguna condición para que podamos tener un acceso a energía accesible dentro de la provincia? Y después, para que todo esto sea posible, que los neuquinos seamos parte del desarrollo, tenemos que trabajar en la educación, ¿no? Que es uno de los temas clave. El otro día me contaban que una empresa está pidiendo empleados para una nueva sucursal comercial y pedía un requisito secundario completo. De los que se presentaron no había ninguno con el secundario terminado. Entonces tenés que replantear la convocatoria y ver cómo la empresa le puede ayudar a terminar de alguna manera o completar los estudios. Entonces es un tema que es clave, porque si vos querés desarrollar una economía o desarrollar una sociedad, uno habla en términos económicos que la economía fuera todo, pero la realidad es que si no funciona la economía y no están los recursos, es muy difícil que funcione la educación, la salud, que mejoremos la calidad de vida de los neuquinos. Entonces
y que los neuquinos seamos parte de este desarrollo y accedamos a los mejores trabajos. Para eso hay que trabajar en educación. O decimos, queremos desarrollar otra actividad, diversificar la matriz productiva, hay que preparar a los chicos, a los jóvenes, para que seamos parte de los neuquinos de este desarrollo, ¿no? Y creo que es uno de los desafíos grandes, así como también un sistema de salud, recuperar un sistema de salud que iguale oportunidades, ¿no? Porque el que tiene una prepaga o que vive en una localidad tiene muchas más oportunidades de estos dos neuquenos, ciudadanos de primera o de segunda que hay en Neuquén, que te decía, y creo que hay que trabajar, y la seguridad, que lo conversamos antes, que también es clave, y la seguridad jurídica, ¿no? Porque si queremos que a Neuquén vengan inversiones y que nos desarrollemos, tenemos que dar seguridad jurídica. Contaba antes Jorge que la justicia, tenés un quilombo de, perdón la palabra, sí, pero, de que sí, te usurpa una tierra cuando tenés escritura y viene el fiscal y te dice sentate a negociar y bueno, dale una parte al que está en vez de hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces, también la seguridad jurídica hace que una provincia se desarrolle, que vengan las inversiones y que los neuquinos podamos estar mejor, ¿no? Que por supuesto habrá discusiones, pero hay que darla dentro de un marco legal y no hacer la justicia por mano propia. Claro, que es un círculo virtuoso, porque ustedes decían recién, bueno, ahora nos vamos a abocar a recorrer la provincia y también armar el programa de gobierno, y eso es lo que, digamos, va siendo un círculo virtuoso, porque a medida que van recorriendo la provincia, hablando con la gente, visitando el interior, van descubriendo un montón de cuestiones que pueden realmente aplicar un programa de gobierno, y que muchas veces es la gente hablando cara a cara la que te termina dando ideas, comentarios que te ayudan a desarrollar algún proyecto interesante sobre todo también teniendo en cuenta el desarrollo del interior de la provincia, que me da la impresión que ha sido bastante olvidado, ¿no? Sí, sí es. Totalmente postergado. Ha sido postergado el interior de la provincia, salvo aquellos pequeños sectores que tuvieron un crecimiento económico propio, como San Martín de los Andes, Villa Langostura. El resto ha sido postergado totalmente, y cuando uno va para el norte, con más razón. Yo en otras visitas que hice acá con ustedes, hice referencia justamente a los grandes problemas que hay en el interior de la provincia de conectividad, de conexión de internet, que en muchos lugares no hay, de defectos o deficiencias de comunicación telefónica, de una cosa increíble que pase en la provincia del Neuquén, postergación en la construcción de caminos, las rutas hacia muchísimas localidades están en las mismas condiciones que estaban hace 40 años. O sea, hay muchas cosas que son absolutamente indispensables, y entre ellas esta que hemos tratado nosotros mucho con vos en algunas otras entrevistas, que Pablo puso de manifiesto recién, y que es absolutamente también impostergable, que es la educación. Nosotros tenemos que lograr que la educación nivele las oportunidades de todos los neuquinos, que no es lo que ha sucedido en todos estos años, y eso también es una cuestión que hay que manejarla con todos los sectores, pero que hay que ponerla en marcha ya, porque los únicos perjudicados son los chicos, y entonces lógicamente hay que trabajarlo rápidamente, porque si no esos chicos y jóvenes en el futuro no van a tener igualdad de oportunidades, y nosotros vamos a hacer todo lo que hay que hacer para que la tengan. Bien, bueno, un eje muy fuerte de campaña están lanzando en este momento, están lanzando ambos con respecto al tema de la educación, sin dudas. Que bueno, yo siempre lo digo y no me canso de decirlo, nunca van a encontrar un país rico sin una buena educación. Así es. Tenemos que ser ricos en educación, que es una falencia fenomenal que se da en toda la República Argentina. Y después de la pandemia ni hablar, ¿no es cierto? Lo que ha logrado el gobierno nacional en torno a la que fueron, digo yo, les dieron el trampolín a los chicos para que salgan de las escuelas. ¿Sí? La deserción escolar fenomenal que se da hoy por hoy tiene mucho que ver, bueno, con la falta de políticas de Estado, eso desde ya, y bueno, lo que aconteció en la pandemia, ni hablar. Sí, la verdad que el tema de la conectividad también generó una brecha digital en la provincia, aquel que accedía a Internet o aquel que no, pero también a partir de ahí se ha generado una gran deserción.
Y bueno, creo que también hay una discusión que venimos planteando, un diálogo entre las actividades económicas, que es lo que se desarrolla, y en muchos casos nos plantean la necesidad de escuelas técnicas, porque dice, acá tenemos, no encontramos, donde hay turismo, no encontramos a alguien que nos pueda arreglar una canilla o alguien que pueda brindar un servicio de guía turístico. Entonces creo que hay que también generar un diálogo entre la educación y las actividades o el desarrollo de cada localidad, y eso es importante. Y hoy también estamos viendo el cambio de la currícula, donde el gremio es quien decide, que ese es un serio problema, ¿no? Decide lo de este año porque hay elecciones, entonces si son socios, como decía Pechi, son hermanos de leche entre el gremio y el MPN azul o aquel que está en el gobierno. Pero normalmente vemos que los chicos son rehenes del gremio y terminan perdiendo, nunca teniendo los días de clase necesarios. De hecho, nosotros a nivel nacional, dentro de la plataforma del espacio y a nivel provincial, estamos planteando que se declare como servicio esencial a la educación, que así como hay una guardia en hospital que no se puede interrumpir, entendemos que hay derechos de los niños que están por convenciones internacionales, te digo que deben ser respetados, y este derecho a educar y a que tengan una salida y una igualdad de oportunidades, creemos que está por encima. Pero también el gremio termina decidiendo la currícula, decidiendo si hay clase o no, este tipo de cosas que entendemos que también la ineficacia del gobierno y esto de alquilar la paz social que contaba Jorge antes, ¿no? Para que no haya conflicto, bueno, voy cediendo, ha hecho que el gremio decida los contenidos, decida si los chicos tienen clase, decidan las condiciones, y creo que es importante el gremio para defender los derechos de los trabajadores, pero la educación tiene que haber también una pata que decida por los chicos. No puede ser que el gobierno provincial sea el representante de los jóvenes, de los chicos, de los estudiantes, cuando hay que interpelarlo muchas veces por la falta o problemas edilicios o lo que hay. Entonces entendemos nosotros, a nivel nacional se ha planteado también que debería haber una tercera pata que represente a los alumnos, que entendemos que deberían ser las organizaciones de padres, o una discusión quiénes deberían ser, pero que realmente representen los derechos de los niños a esta discusión, porque hoy está el gremio y el Estado que se arrogan la representatividad. Antes estaban las cooperativas, ¿se acuerdan? Las cooperativas en las escuelas. Claro, que conformadas por los cooperadoras. papás. Cooperadoras, Sí. tenés Sí, razón. sí, Cooperativas, Sí. cooperadoras. Exacto. También había Con razón me miraste cooperativas. así, Pablito, Claro, no sí, entendías sí. nada. Me mira como diciendo, ¿cómo cooperativas? Cooperadoras, sí, las cooperadoras. Cooperadoras, Bueno, las exactamente. cooperadoras hoy ya no, tal vez no, han perdido un poco de vigencia, pero sí se ha ido creando una agrupación de padres que autoconvocados, que están trabajando online en toda la provincia y con el resto de la nación, que están haciendo trabajos realmente muy, muy interesantes. Y creo que por ese lado va a venir la participación de la sociedad, desde los padres y los alumnos, para crear esta pata que hablaba Pablo. Me parece que ahí está la cuestión. Por otro lado, lógicamente, hace falta un gobierno que tenga la convicción de que la educación es absolutamente indispensable, como dije yo antes, ¿no es cierto? Yo siempre le cuento a la gente, y te lo conté a vos en alguna oportunidad, pero lo voy a repetir, que yo nací y me crié en el campo, y no tenía posibilidad de tener una escuela o un colectivo que me llevara a la escuela. Tenía únicamente la posibilidad de ir de a caballo. Los primeros 2 años de mi primaria iba de a caballo a la escuela, pero la escuela existía, tenía muy buenos maestros, y mi madre, que era docente, nos obligó a que hiciéramos el esfuerzo que fuera, el sacrificio que fuera necesario para educarnos. Y luego le pusieron mis padres un enorme empeño y esfuerzo a que nosotros nos educáramos, mis hermanas y yo. Y la verdad es que yo siempre le cuento a toda la gente, el capital que yo tuve para poder hacer cosas en la vida fue todo gracias a la educación. Y lógicamente a la formación de valores que me dieron mis padres. Pero la educación fue lo que me puso a mí en un lugar de poder desarrollar cosas importantes y de poder desarrollar algunos proyectos en la provincia del Neuquén que son emblemáticos.
Les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado. Pablo, un placer enorme, ¿eh? Muchísimas gracias por el espacio, Juan Manuel, Silvio, y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Jorge, lo propio, obviamente. Bueno, sí, la fuerza de la unión entre Pablo y yo es lo que la sociedad